Y como buen martes tenemos a... Este es el bloque de salud en T para 3. Bloque de salud, bloque con la licenciada Silvina Yandinotto. ¿Cómo te va, Silvina? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo le va, Silvina? Bienvenida. Hola, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Cari. ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo andamos? Bien, bueno, con un nuevo tema propuesto para hoy. Eso es lo ¿Qué que hablamos en el día de hoy? Hoy hablamos muy bueno el tema. aprendemos en el a día mi de hijo hoy? lo tratan mal en la escuela. Yo voy, chicos, y los acomoda todo. Ahí dice, A ¿cómo mi lo hijo no ayudo? lo tratan mal. Ahí dice, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo va a ir? Y ahí así voy y lo ayudo, chicos. Usted lo ¿O ayuda no? sacudiendo todo. Yo voy y pongo mi mejor cara y mi mejor voz y bueno, y salió el rosario. Eso es lo primero que nos surge a los padres. Sí, pero más vale, Sí, obvio. es totalmente Nos están tocando entendible. la cría, chicos. Claro, nos están tocando a nuestro gran tesoro y nosotros no queremos que les pase nada. Nada, de nada, de nada. Entonces es la primera reacción que tenemos. Papá, mamá, lo queremos ir a defender, queremos ir todo. a acomodar a los demás para que no le hagan nada. Pero yo creo que es el primer gran error que podemos cometer los padres. Wow. Bien. ¿Por qué creo yo? Eso es mi opinión. Porque entonces ahí no estamos fortaleciendo a nuestro hijo a aprender a cuidarse. Ujú. No le estamos enseñando a aprender a cuidarse, a aprender a que él lleve a cabo acciones para que no lo traten mal. El primero que tiene que aprender a cuidarse es él. ¿Y cómo lo va a hacer? En primer lugar, si en la casa hay buen trato. Porque muchas veces los chicos que tratan mal en la escuela son chicos, los chicos a los que tratan mal en la escuela suelen ser chicos que tratan mal a sus papás en la casa. Ujú. O ¿Vamos de chicos, vuelta con eso como es? Ajá, Bueno. Peguemos un freno. peguemos un giro, freno, lo explicamos de nuevo. Estas son cosas para que los papás piensen, ¿no? Bien. Entonces, la primera reacción que tenemos los papás es ir a defender a nuestro hijo y a acomodar a todos los demás Sí, que son acomodar niños. las ideas, sí. Porque por lo general estas situaciones de dificultad en el vínculo empiezan a darse sobre todo en la primaria. Bien. Un niño que en la primaria aprende a cuidarse, aprende a decir que no le gusta que lo traten bien, a implementar estrategias para que lo traten bien, es un niño que después va a llegar a la secundaria seguramente teniendo buenas elecciones en los vínculos y va a ser un niño que no va a ser mirado por el resto como alguien a quien yo puedo tratar mal. Bien. Entonces en la primaria se van sentando las bases principales para el vínculo. En el jardín son tan pequeños que lo que hacen es lo que pueden con su cuerpito y sus emociones, y ahí sí tenemos que estar los papás sobre todo, para ir a hablar con la seño, con la directora. Tienen muy pocos recursos los niños de 3, 4, 5 añitos, pero ya con 6 es distinto. Entonces lo primero que nosotros tenemos que registrar es la angustia que me genera a mí, que mi hijo venga y me diga que lo han tratado mal. Y frenar este primer impulso que yo tengo de ir a defenderlo, porque si lo hago yo, mi hijo no lo aprende. Si yo le hago el resumen que tiene que presentar al otro día en historia, mi hijo no aprende a hacer resúmenes. Claro. Si yo le ato los cordones, mi hijo no aprende a atar los cordones. Si yo voy a la escuela y me enfrento a sus compañeros, o voy y le mando mensaje a las otras madres y les digo que por qué su hijo trató mal a mi hijo no va a resolver, mi hijo no va a aprender. Y es una de las actitudes que primero tienen los papás. Entonces yo digo, primero, pensemos, analicemos. Cuando nuestro hijo viene y dice que lo han tratado mal en la escuela, lo primero que yo tengo que hacer es poder escucharlo y empatizar con él. Porque muchas veces los papás dicen, bueno, pero no te hagas problemas, no es nada, déjalo, ya se le va a pasar, ya vas a crecer, ya. En algunos de los casos dicen eso, pero en otros dicen no te dejes Y en llevar, otro, claro, lo y toman pegale, como personal. Y pegarle, devolver la patada. Tal cual. Y entonces la batalla de mi hijo la convierto en mi propia batalla. Y no nos damos cuenta que el adulto le lleva muchos años a los otros niños, de 10, de 9. Entonces,
lo primero que yo tengo que hacer es empatizar con mi hijo y decirle, bueno, vamos a hablar, a ver qué pasó. Y entonces ahí yo tengo acá vamos bien concreto a lo que hay que hacer. Ajá. Tengo 2 grandes preguntas como adulto para hacerme yo y poder ver este tema con mi hijo. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Que a mi hijo lo tratan mal, porque es muy distinto, cualitativamente diferente. Si a mi hijo lo trataron una vez mal, que si a mi hijo lo vienen tratando mal. Y es objeto de burla y de malos tratos, ya sea por un compañero o por varios, es muy distinto a que si a mi hijo, un compañero, un día, su amigo, por ejemplo, le dijo tonto, o le dijo alguna mala palabra, o lo trató mal. Son 2 situaciones completamente distintas. Si el primer caso que se da, digamos, el primero sería si a mi hijo es la primera vez que lo tratan mal. Eso, bueno, es una cuestión que yo inmediatamente tengo que poder transmitirle a mi hijo herramientas para poder hablar con ese compañerito que lo trató mal. Digo compañerito, pero estoy generalizando, puede ser compañerito, compañerita, pero bueno, el discurso resulta tan complicado si hay que andar aclarando todo el tiempo compañerito, compañerita, que vamos en el detalle y nos perdemos lo importante. Bien, entonces, si fue una vez, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Primero, ¿y vos qué hiciste cuando tu compañerito te trató mal? Si mi hijo me dice no hice nada, bueno, ahí le digo entonces, revisemos, porque todavía estás a tiempo. Vos mañana llegas a la escuela, le puedes decir a tu compañerito, supongamos que se llama Carlitos, Carlitos, no me gustó que me trataras así ayer. Le podemos decir a Carlitos, así no quiero que me trates. No me gusta que me trates así, esta es una frase para toda la vida. Y que está buenísimo que mi hijo la aprenda la internalice ya en los primeros grados, porque le va a servir después para relaciones en su adolescencia, para sus vínculos amorosos. Bien. Para con su jefe, para con sus compañeros de trabajo, le va a servir para toda la vida. No me gusta que me trates así. Le podemos decir que tiene que poner límites claros, como por ejemplo, si vos me volvés a tratar así, yo no juego con vos a la pelota o yo no juego con vos en el recreo. Pongo límites, como diciendo, no es con vos con quien yo no me quiero juntar, es con vos cuando me tratás así que yo no me voy a juntar. Si mi compañero persiste, yo puedo hablar con el niño puede ir a hablar con la señorita. Es decir, nuestro hijo tiene varios pasos primero antes de que yo tenga que, como mamá o papá, intervenir. Pero primero fortalezco a mi hijo, porque es mi hijo el que después va a salir al mundo. Entonces es fundamental que yo lo fortalezca. Otra de las frases que mi hijo puede decir, bueno, esa es tu opinión. Si vos pensás que yo soy un tonto, esa es tu opinión. Pero tu problema, no el mío. Es tu problema, no el mío. Me doy media vuelta y me voy a jugar. Bien. Entonces fortalezco a mi hijo. Pero cuando eso pasa una vez, por lo general esos niños ya están fortalecidos, entonces pueden llevar a cabo estas herramientas que yo les doy. El problema se presenta en el segundo caso, cuando frente a la pregunta, ¿cuántas veces pasó esto? Mi hijo me dice, varias veces. O cuando yo veo que mi hijo viene llorando varias veces de la escuela porque un compañero o varios lo trataron mal. Ahí ya estamos en una situación más complicada y que merece, a mi criterio, que el adulto empiece a cuestionarse su actuar. Porque yo creo que ahí mamá o papá en algún punto son responsables. ¿De qué? De que mi hijo, y esto los angustia mucho más a veces a los papás que el hecho de sentir que al hijo lo tratan mal. ¿Por qué? Porque ahora ellos tendrían cierta responsabilidad. ¿En qué? Y en esto quiero ser clara, no en que al chico lo traten mal, no, es que mi hijo está siendo visualizado por un compañero o por varios como alguien frágil, como alguien débil, a quien se lo puede tratar mal. Hay alguien, un compañero o varios que piensan que lo pueden tratar mal, descargarse sus frustraciones, sus enojos, y este niño no va a hacer nada. No cuenta con adultos que lo cuidan, no cuentan con adultos que lo van a venir a proteger. Entonces, ahí la situación es mucho más complicada y tenemos que ver que es una situación de pares. Es una situación, no estamos hablando de que a mi hijo lo están tratando mal otros niños de otros cursos, o mi hijito tiene 8 y lo están tratando mal niños de 14, que ahí sí tengo que ir directamente a la escuela e intervenir. Bien. Estamos hablando de pares. Entonces, tengo que poder pensar que mi hijo está siendo visualizado como más débil por el grupo, pero es un grupo de pares.
el niño que está tratando mal a mi hijo no deja de ser otro niño de la misma edad que no está pudiendo administrar de manera adaptada también sus emociones. Lo que pasa es que frente a eso elige atacar y elige molestar. Entonces, ¿qué hacer? Mostrarle a primero evaluar qué está pasando en casa. ¿No será que yo estoy tratando mal a mi hijo? ¿No será que estoy dejando que mi hijo me trate mal a mí? ¿Cómo estamos manejando el tema del cuidarnos, el del tratarnos con respeto en la casa? ¿Por qué mi hijo cree que lo pueden tratar mal? ¿Por qué mi hijo se cree que es tonto, que es malo, que es pavote, que no sabe jugar al fútbol? ¿Por qué se pone tan mal cuando otro compañero le dice eso? Acá aclaramos, no está bueno que nos digan algo feo, claro que no. Obvio que no. Pero lo que yo puedo trabajar con mi hijo es fortalecer a mi hijo. No es ir a criar a otro hijo de otra familia y enseñarle al otro hijo cómo tiene que tratar. ¿Hablar de padre a padre? Yo creo que no. Tampoco. Yo Bien. creo que no, porque primero yo tengo que fortalecer a mi hijo. Si yo le voy allanando el camino a mi hijo y hablo con el otro padre para que el otro padre hable con el niño que trató mal a mi hijo, es bastante probable que me ligue un cachetazo del otro padre. Cachetazo sería algo simbólico, ¿no? Porque pero también puede ser un cachetazo real, literal. También, claro que sí. Porque por lo general, la primera reacción, esto te quiero preguntar a vos, la primera reacción de un padre es, mi hijo no puede hacer eso, nunca lo hizo. Claro, Ahí pueden estamos ser hablando padres del padre del niño que lastima a otro. Que lastima Claro. a otro. Sí, generalmente siempre pasa eso. Eso es lo que pasa. Los padres dicen, ay, no, pero si mi hijo es un santo. Exacto. A eso- Entonces- No, pero tu hijo está bulineando al mío. Sí, pero ese papá puede ser que no entienda lo que yo le estoy diciendo y estemos hablando en otros códigos. o tire la pelota O afuera. dirá, tu hijo algo le hizo al mío, mi hijo Claro. está defendiendo, no te metas en temas de niños. Es probable que encontremos en ese adulto, padre del niño que pega, a alguien con poca empatía probablemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí está. Porque Sí. siempre van a haber personas que molestan, siempre van a haber grupos de gente que quiere hacer daño, en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en la cancha de fútbol. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir a mi hijo? Que él tiene que aprender a alejarse de esas personas que le pueden hacer daño. Porque también pasa que mi hijo se queja de que Marianita la trata mal, pero cuando yo quiero ver y voy a la escuela a hablar con la señorita, me entero que mi hija anda detrás de Marianita para juntarse con ella. Es decir, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a cuidarse. Ujú. Son ellos los que se tienen que alejar de las personas que los traten mal. No nosotros andar buscando, me parece a mí, la manera de que no lo traten mal a mi hijo. Yo le tengo que enseñar a mi hijo a cuidarse. ¿Los maestros se juegan ahí? No. ¿O directamente te dicen sí cuando va y después sigue el bollo igual? Sí. Depende el maestro, yo no generalizaría, hay No, por eso maestros muy pregunto. comprometidos, pero creo que el maestro es la tercera alternativa. La primera es entre los niños, no me gusta que me trates así, yo no me voy a juntar con vos. Y analizar por qué mi hijo está siendo visto como débil. Claro. Eso es lo que yo creo que los padres tienen que tratar de resolver y de encontrar la respuesta. ¿Por qué hay otro niño de la misma edad que ve que mi hijo es más débil? Sí. ¿Por qué cree que va a encontrar ahí terreno fértil para descargar su bronca? Su bronca. ¿Por qué? ¿Por qué este chico que molesta al mío y no molesta a otro? Por lo general el débil es porque el niño no se mete, porque el niño es más aplicado. No, hay chicos aplicados que no se van a meter nunca con ese chico aplicado. No. No, por eso Es una le cuestión dicen de que carácter de los chicos. No, Claro. porque vos decís débil a mi niño, pero en realidad mi niño es tranquilo, es aplicado, porque yo le enseñé a que haga su tarea, que juegue. Pero no hay que confundir tranquilidad con fragilidad. Ah, ahora sí. Como tampoco hay que confundir el chico que anda pegando con creer que es más fuerte que el otro. Hay chicos que son muy tranquilos, muy estudiosos, muy aplicados y que no Y se que van a pueden venir a ser, meter sí. con ellos porque ellos perfectamente le van a decir, con vos no juego. Y si vos me volvés a molestar, yo le voy a ir a decir a la señorita. Ujú, Esa dinámica se ve perfectamente en el aula. ujú.
el comportamiento que tiene el niño que se lo visualiza como más débil por el resto. Bien. Entonces, ahí es donde yo creo que los papás sí tenemos responsabilidad en cómo educamos a nuestro hijo, qué le enseñamos, qué aprende nuestro hijo de mi trato con él, con mis amigos, con mi marido, qué aprende nuestro hijo. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Claro que sí. Y un niño al que yo pongo en situación y le digo, hijo, esto lo tenés que resolver vos en la escuela. Bajo ningún punto de vista decirle al niño, ande y bajarle los dientes. Yo creo que no, porque... Yo creo que no. No, yo creo que no, porque lo van a seguir buscando, porque encuentran pelea. Lamentablemente lo que pero dice Karina... Pero es lo primero dicen, que hacen, chicos. Por las generales. Sí. Es más, lo hemos visto no en una película, en todas las películas. Al flaquito, al que bulinean, el que siempre lo agarra un primo, un hermano, un tío, un sobrino, mamá, y le dice, vení, te voy a enseñar a pelear. Claro. A lo que sea. Sí. Es lo que vos ves siempre. Pero es que claro la que segunda sí, es lo opción instintivo. Es el padre, la madre que dice, ¿quién fue? ¿Quién fue el Sí. que le acomoda las ideas? Si no lo educó el padre, te lo educo yo. Sí, ¿O no? claro que Nunca jamás es la opción de decir, bueno, a ver, ¿por qué te están haciendo esto? Y la otra es la escuela esta se fue al diablo. Claro, pará. Y involucras a todos. Y otra, hablar con la señorita para que la señorita ponga en orden en las cosas, tampoco. Porque esa también es una opción, pero no va. Tal cual. Yo creo que hay que averiguar y por qué te trató mal y dónde estaban solos, por qué estabas solo con él, por qué no estaban con el grupo, por eso digo, la diferencia es si fue una vez o fueron varias. Porque si son varias, a ese niño hay que fortalecerlo. Hay que revisar también si ese niño no está siendo sobreprotegido. Claro, si ese niño está siendo sobreprotegido, si yo le hago todo, entonces mi niño no sabe ni siquiera poder decir que algo no le gusta. Entonces, la sobreprotección de las madres genera chicos que son posiblemente objeto de maltrato. Seguro que sí. Y de bullying. Ay, Dios, cuánto hemos aprendido. Bueno, gracias. Pero bueno, muchas veces los adultos nos cuesta sentirnos responsables o sabernos responsables de aquellas cosas que nos duelen mucho, como por ejemplo de la crianza de nuestros hijos, y que nuestro hijo pueda estar sufriendo más porque yo no le enseñé a cuidarse que por lo que le dijo un compañero. Claro que sí. Hay generaciones y muchas generaciones al medio, porque vos estás hablando ahora y uno se hace la composición del lugar, que en una familia general está la mamá, el papá, que son jovencitos, hablemos de 30 años promedio, pero detrás tienen abuelos y tal vez bisabuelos de que se manejaron en otra época y tienen otro concepto totalmente distinto, y por ahí al niño lo pueden llegar a confundir. Sí, de todas maneras la opinión de un abuelo es importante, pero es más importante la opinión del padre y de la madre. Porque en el colegio vos la resolvías sin necesidad de ir a tu papá y decirle así. Porque había un precepto que era antes, que nunca tenías que decir nada por si no quedabas como un alcahuete. Sí, sí. Épocas anteriores, muy anteriores. Sí. Y era como un cercenar al niño de que dijera, che, me está pasando algo en la escuela. Tal cual. Vos no podías decir eso porque eras un botón. Claro, o una cuseta. O una cuseta. Ajá, que eso también estamos tratando de revertir. Y de ahí hay muchas generaciones que se las arreglaban como podían. Y eso es lo que estamos trabajando también mucho en las escuelas. El niño que denuncia, por así decir, o que blanquea, o que le muestra a la seño que está pasando algo, ese niño no es un buchón y no tiene que sentirse así, porque la violencia se sostiene con el silencio. Y entonces el condimento, el mayor condimento de la violencia es el silencio. Si no le enseñamos a ese niño en la primaria que eso está mal, eso se puede llegar a potenciar a futuro, ¿no? Con seguridad. Y secundaria, infumable, que va a ser el que infumable, y hasta vida adulta. Vida adulta. Sí. Esas personas que definitivamente no querés tener cerca. Claro.
Hay personas las cuales, adultas, que uno, bueno, yo con tantos años en este programa que siempre hemos tenido psicólogo, uno termina como diciendo, pobre. Pero no está bien tampoco eso. No, yo creo que ninguna de las dos posturas, ni a la persona que siempre tratan mal, ni el que siempre trata mal. No, pero, o sea, vos notás que hay personas adultas que uno termina diciendo, bueno, ¿cómo habrá sido este de chico, no? Que no lo ubicaron allá, Claro. allá lejos y hace tiempo. Claro, allá lejos y hace tiempo son no lo ubicaron, desde que nació. esas personas que te van a molestar, que te van a joder, ¿Sí? que te van a maltratar, que te van a... Tal cual, entonces... Chiquitito, pero llegó un momento que voy a decir, basta, lista, basta, ya está. Y hay que aprender a alejarse. Hay que aprender a alejarse, Claro. sí señor. Entonces uno lo aprende cuando es chico, o lo aprendes en la adolescencia, o lo aprendes en la adultez en algún momento, porque si no terminás haciendo pareja o vínculos con esa gente. O sea Si que no lo podemos aprendiste. decir tranquilamente que le estamos haciendo un favor en tratar de acomodar esa situación de no saber cómo manejar sus emociones de chico para tener un adulto más sano. Totalmente. Claro, es lo que tenemos que apuntar en esta época. Un adulto más sano, una niñez feliz, porque uno apunta siempre al futuro, pero el chico, ¿qué niñez va a tener si cada día que va a la escuela Y que está 4 sepan o 5 hablar, horas? porque normalmente antes te hacían callar. Claro, bueno, es que yo creo que lo bueno de lo que Esa está pasando evolución. ahora es que estamos hablando, Mira, estamos pudiendo una decirlo. oyente, miren, es justamente lo que estábamos hablando. Hola Karina, hay una realidad, hoy en los colegios, sea tranquilo o frágil el niño niña padece bullying. Lamentablemente los maestros y directivos hacen la vista gorda. Con psicólogos, padres estamos viendo el día a día. Hay chicos que empezaron boxeo para defenderse. Es lo que yo te decía también de que muchas veces lo vemos en películas, ¿no? Claro. A padres veces que las fomentan palabras eso. no bastan. Coincido que hay que enseñarle al niño a defenderse emocionalmente. Mira que Sí, tal no cual. estamos haciendo mal este programa, chicos, lo estamos haciendo muy bien. Qué bueno, sí, tal Qué cual. lindo, Tal qué cual. lindo. Bueno. Porque estamos hablando de temas que se dan en la vida real, cosas reales. Esa es la idea. Y la idea es justamente poder saber qué hacer con eso, ¿no? Ujú. Nuestro hijo nos viene con un problema, que es un problema que todos los han padecido en algún momento. Claro. Que todos lo han padecido en algún Porque es momento. uno de los aprendizajes Enseñar a que manejar tenemos. a las emociones en ese Sí. a ese niño en ese momento. Está un golazo, es un golazo eso. Sí. No solamente para tu niño, sino para que el otro niño aprenda y no termine siendo un adulto de mierda que nadie lo quiere tener cerca. Ujú. Y en la escuela no solo vamos a aprender matemática y lengua, No. también vamos a aprender una gran cantidad de habilidades emocionales y a cómo vincularnos. Qué lindo, qué Entonces, lindo hablar de estos temas. sí. Licenciada, ¿hoy es su último programa? Es mi último programa hoy. Es Lamentablemente me realmente costó muchísimo, sí, bueno, pero es realmente una tomar pena la decisión. Ujú. tener pero que decirle adiós. Pero hemos Adiós. aprendido un montón. No, para quedar las puertas abiertas. Para Y yo muy agradecida Ojalá puedas acomodar de tener tus este horarios lugar. para volver, porque es súper enriquecedor charlar de Queda estos temas. queda abierta una puerta para mí, para otros profesionales que también crean en esto de la prevención, Ujú. Sí, tal cual. porque Tenemos- cambian tanto las vidas cuando aprendemos el buen trato, el respeto, a cuidarnos. Ujú. Es otra vida, es otra niñez, otra adolescencia, otra adultez, Ujú. Claro que otra sí. forma de ser padres. Claro que sí. Así es que, bueno, Bueno. vamos Licenciada, por la ha sido un prevención. placer conocerla Gracias, y Cari. compartir estos Gracias estos a ustedes programas. por este Gracias. espacio. Gracias, Enrique. Pelvina.